Buenas tardes. Buenas tardes, Gracias. Buenas tardes. Para la Escuela Judicial y para la Comisión de Familia es un gusto tenerles nuevamente esta tarde de viernes que vamos a dedicar al darle continuidad al tema de las salvaguardias. Por cuestiones de orden, por favor, recordarles a las personas participantes que solamente la persona expositora va a tener su cámara abierta. Luego de mi presentación, yo también la cerraré. Entonces, por favor, audios y videos cerrados. Igualmente, por favor, sus preguntas las pueden ir anotando en el chat. Yo me encargaré de irlas revisando y oportunamente, cuando nuestra expositora nos lo haga saber, se dedicará un espacio para contestarlas. Igualmente, por favor, yo les voy a indicar al final cuál es el momento de anotar los nombres y los datos para poder emitir los certificados. Durante la exposición, les agradecemos que no los anoten para evitar interrupciones a la persona que está haciendo su presentación. Bien. Creo que por ahí hay una camarita encendida que voy a pedir que la cierren, por favor, para verificar que todos estemos con las mismas instrucciones. Muchas gracias. Bueno, y es un enorme placer y un honor para mí presentarles a Ingrid Gess Herrera, con quien he tenido la feliz coincidencia de encontrarnos en un ámbito académico. Aprendí muchísimo de ella, de su gran calidad y excelencia. Ella nos va a presentar el tema sentencias de la Sala Constitucional sobre salvaguardas. Ingrid es profesional en Derecho de la Sala Constitucional, máster en Derecho Público Comparado de la Universidad París I, Panteón, Sorbona. Actualmente profesora de la Maestría en Derecho Constitucional de la UNED y de la Maestría en Derecho Público de la UACA. Con ese currículum no esperamos más que mucha oportunidad para aprender y de verdad darle las gracias por dedicarnos esta tarde. Tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escucho perfecto. Excelente. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a María Esther por su generosa presentación y a la Escuela Judicial por la invitación para compartir con ustedes durante esta tarde. Mi campo de especialidad no es el del derecho de familia, no obstante espero poder a través de las reflexiones que vamos a compartir hoy, pues explicarles un poco cuál ha sido el derrotero que ha tomado la Sala Constitucional en el tema que nos ocupa durante este ciclo de conferencias. Originalmente había pensado hablar de jurisprudencia de la Sala sobre la materia que vamos a tocar. No obstante, vamos a ver que una de las características del trabajo de la Sala es que es muy casuístico. Entonces, no podría yo hablar de unas líneas jurisprudenciales propiamente dichas, sino de dar cuenta de una serie de casos que tienen su nexo con la materia de la salvaguarda. Quería hacer algunas aclaraciones antes de adentrarme en los ejemplos que quería compartir con ustedes. La primera es que ubicarnos, digamos, desde cuál ámbito es que vamos a conversar estos casos, y es que la labor de la Sala Constitucional es muy amplia. Es muy amplia. La Sala, ustedes saben, se crean por medio de una reforma que se produce en el año de 1989 a la Constitución y se dicta la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y el propósito de esta reforma fue unificar en un solo órgano concentrado de justicia constitucional
distintos instrumentos que ya existían. Ya existía el recurso de amparo, ya existía el recurso de habeas corpus, ya existía la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, se confluye todo este tipo de procesos en la sala, se crea además un juez especializado en materia constitucional que tampoco existía antes, y por eso vamos a tener distintos tipos de proceso. Este preámbulo lo hago porque los ejemplos que les traigo vienen desde diferentes perspectivas procesales. Podríamos hablar básicamente dentro de la justicia constitucional, de lo que Capelletti llama la justicia de la libertad, es decir, los instrumentos de derechos que se ocupan de la protección de derechos fundamentales, como es en el caso nuestro, el recurso de amparo o el de habeas corpus. También tenemos figuras procesales de control de constitucionalidad, previo y posterior, que igual vamos a citar algunos ejemplos. Y también nada más una cuestión, pues para que quede un poco más completo el panorama, también la sala se ocupa de ciertos conflictos de competencia. La otra aclaración previa que quería realizar es que por tipo de asunto, la sala pues está abrumadoramente, digamos que ocupada o dirigiendo sus esfuerzos hacia lo que es el recurso de amparo. El recurso de amparo prácticamente compondría o abarcaría casi que el 90% de los asuntos que recibe la sala. Un ejemplo de un muestreo entre 2014 y 2020, podríamos ver cómo efectivamente, digamos, esa tendencia que se mantiene históricamente por más de 30 años en la sala se ha mantenido. Otra cosa también que quería aclararles a propósito del trabajo de la sala es que cuantitativamente es muy alto, ¿verdad? Estamos hablando de más de 450,000 sentencias. Entonces, evidentemente es un poco, y de todos los temas, de todas las materias y de todos estos tipos de procesos que les explico, ¿verdad? Entonces, también por eso no quise titular esta exposición como jurisprudencia, sino ejemplos de algunas sentencias que gracias a herramientas, a instrumentos específicos que tenemos, han abordado el tema en general de la discapacidad, pero específicamente quiero circunscribirme al tema que ocupa este ciclo de conferencias. De esta manera, entonces, podríamos resumir las variables que van a impactar la comprensión del trabajo de la sala sobre un determinado tema en las siguientes, ¿verdad? Una es entender que tenemos diferentes tipos de proceso y de cuál de ellos estamos hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, de lo que es el recurso de amparo y habeas corpus, estamos hablando de procesos informales, de procesos sumarios, de procesos que prácticamente están compuestos, digamos, de 3 pasos procesales, de procesos escritos, además, y que se supone que tienen que resolverse de manera muy pronta. De hecho, digamos, una de las metas importantes que continúa cumpliendo la sala es, a pesar de la cantidad de asuntos que se somete a su conocimiento, pues mantener un nivel de respuesta bastante pronta, sobre todo en estos procesos que son, digamos, los que la ley de la jurisdicción constitucional señala como aquellos que deben dirimirse de manera más pronta, de forma que un habeas corpus tiene un plazo variable de resolución de unos 15 días y el recurso de amparo de un mes. Son plazos muy prontos. Entonces, claro, esto por una parte es positivo porque las personas obtienen una respuesta pronta
En el caso de que se dicte alguna medida cautelar, esta también se adopta de una manera muy rápida. Sin embargo, no son procesos plenarios, ¿verdad? No son procesos en los que normalmente vamos a tener audiencias o en los que vamos a tener prueba abundante o en los cuales las partes van a poder discutir ampliamente sus argumentos o ofrecer distintos medios de prueba, ¿verdad? Entonces también hay que tomar en cuenta que no es la misma dinámica, el mismo mecanismo que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en los procesos que se llevan adelante en la materia de familia. Luego, teníamos el factor, bueno, la consulta de constitucionalidad o legislativa, que vamos a hablar de un par de ellas, que ya también en algunas de las otras charlas que me antecedieron fueron mencionadas. Pero me gustaría, digamos, como hacer la aclaración, que es la consulta de constitucionalidad o consulta legislativa, es un tipo de proceso completamente diferente, ¿verdad? Ya ahí entramos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del razonamiento jurídico, en una lógica bastante diferente. ¿Por qué? Primero porque lo que se va a hacer es un examen de normas, ¿verdad? No se va a analizar una situación específica, sino unas normas que eventualmente van a sugerir ciertas situaciones concretas, pero la labor del juez constitucional en ese punto es examinar disposiciones jurídicas, ¿verdad? Y su conformidad con la Constitución y los demás parámetros constitucionales. Y luego la otra particularidad que tiene la consulta es que es un control que se ejerce a priori, es decir, es un control que se ejerce de manera preventiva, se ejerce antes de que la norma sea norma, ¿verdad? Es cuando estamos en una etapa procesal, desde el punto de vista del procedimiento parlamentario, en la que acabamos de aprobar en primer debate. Por ejemplo, si se habla de un proyecto de ley que se consulta. Entonces, el proyecto de ley se aprueba en primer debate y se remite en consulta a la sala. No voy a entrar porque no es el tema aquí, ¿verdad? A especificar cuáles son los tipos de consulta, etcétera. Nada más, digamos, hacer el énfasis en que cuando tenemos o no, leemos, cuando nos enfrentamos a una sentencia de la Sala Constitucional que resolvió una consulta legislativa o una consulta de constitucionalidad, entonces hay que tener en cuenta ese factor. Es una norma que ni siquiera ha terminado de perfeccionarse como norma. Todavía no tenemos una ley, no tenemos una voluntad del legislador, ¿verdad?, aprobada en 2 debates, y no tenemos la sanción del Ejecutivo ni la publicación en el diario oficial aún. Entonces también eso hace que sea, digamos, un ejercicio incluso un poco más abstracto que el ejercicio que se hace, por ejemplo, en una acción de inconstitucionalidad, y por supuesto mucho más abstracto que en un amparo, ¿verdad?, o en un habeas corpus. En cuanto a la consulta judicial, pues también vamos a tener ese grado de un poco mayor de abstracción por estar refiriéndose a una disposición normativa. Sin embargo, la consulta judicial sí va a ser un poco, por decirlo coloquialmente, más aterrizada que la consulta de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el juez, para poder formular su consulta, tiene que él estar enfrentado a un proceso, y en ese proceso debe tener que aplicar la norma de cuya constitucionalidad duda, ¿verdad? Entonces, aquí sí hay, digamos, un trasfondo fáctico que de alguna forma nos puede ayudar a leer un poquito mejor la sentencia. Igual pasa en la acción de inconstitucionalidad, que nuevamente repito, no me voy a extender ni a distraer por ese camino, pero digamos que dentro de las posibilidades de legitimación de la acción de inconstitucionalidad, unas es muy similar a la de la consulta judicial y tiene que existir un proceso base donde hay una discusión real, donde hay una discusión con hechos ciertos y concretos sobre los cuales va a repercutir la valoración que haga la sala sobre la eventual constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma.
Y por último, la otra aclaración que quería hacer sobre cómo debemos abordar cuando hablamos del trabajo de la sala es que hay que entender que la sala está de cierta forma un poco omnipresente en el panorama jurídico, pero eso se debe en gran medida a que tiene una competencia constitucional y legal atribuida muy amplia, ¿verdad? La Constitución y el legislador de hace un poco más de 30 años consideró que ese era el modelo de justicia constitucionalidad por el que quería, de justicia constitucional, perdón, por el que quería apostar. Y luego, con algunas variantes, digamos, jurisprudenciales de la sala, que por cierto hay una que tiene que ver con nuestro tema y la vamos a tocar más adelante, pero que está más que nada derivada de la lógica del enorme abanico de posibilidades que tiene para ejercerse la justicia constitucional. Entonces, lógicamente, el juez constitucional, si quisiera, a través sobre todo del camino, de la vía de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, podría entrar a conocer prácticamente de cualquier situación y de cualquier problema. Sin embargo, eso hace, digamos, tiene dos efectos contraproducentes. Uno que es eminentemente pragmático, ¿verdad? Que es la saturación del tribunal. Y otro que me parece a mí que es más simbólico, que es cuando todo es derechos fundamentales, nada termina siendo derechos fundamentales. Terminamos banalizando el concepto, diluyéndolo, y ese es un peligro que tiene que tratar de solventarse, y por eso es que existen ciertas líneas jurisprudenciales, aquí sí, digamos, reiterados pronunciamientos de la sala sobre ciertas direcciones en las que quiere dirigir sus esfuerzos dentro de las competencias constitucionales y legales. Y el otro tema es el del principio dispositivo, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Mucho se achaca a la sala que interviene en materias en las que no debería, cuando la sala oficiosamente nunca inicia un proceso. La sala siempre inicia un proceso a petición de parte. Siempre hay alguien, alguna persona externa, alguna institución externa, existen ciertas legitimaciones institucionales que son las que plantean el asunto y que lo llevan ante la sala, y es por eso que termina conociéndose ahí. Bueno, entonces, hechas estas aclaraciones, pues querría nada más repasar eh, algunas afirmaciones que me parecen relevantes. No lo voy a hacer sin duda mejor que quienes han escuchado ustedes en viernes anteriores, que son especialistas en la materia, pero sí quería como rescatar varios puntos. Uno, cómo entender el concepto de discapacidad, ¿verdad? Cómo debe, para una correcta lectura de derechos fundamentales, la sala irse ahondando, ¿verdad? Irse empapando del concepto de discapacidad, lejos de aquella idea donde la persona que se enfrenta a una discapacidad es la que se toma menos en cuenta para opinar sobre su propia situación, ¿verdad? Entonces, todo lo que se ha explicado en anteriores charlas sobre el cambio de paradigma, propiciado en gran medida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual Costa Rica firmó, aprobó y ratificó, o sea que es una obligación de derecho internacional nuestra, y además con todo un catálogo de derechos que haría que forme parte de todo el parámetro del derecho internacional de los derechos humanos. Aquí nuevamente repaso un poco temas que ya se han abordado en este ciclo de conferencias, en el sentido de que la discapacidad no es simplemente señalar a una persona o tiene que evolucionar de esa idea de señalar a una persona, sino que hay que entenderlo como un concepto que integra no solo la situación de alguien frente a una determinada deficiencia, sino sobre todo las barreras que le oponen la actitud y el entorno.
Y aquí me parece que la Sala Constitucional sí ha podido jugar un rol importante. Podría haber jugado o podría llegar a jugar uno más fuerte, más comprometido, pero sí ha hecho una cierta diferencia en, digamos, en esta visualización del concepto de discapacidad. Y luego hay dos aspectos que quisiera rescatar de la convención. Estos son dos citas del preámbulo, que es que como sucede con muchísimas de las poblaciones excluidas y vulnerables, es un error histórico que se sigue repitiendo, el tratar de perpetuar esa exclusión, y por el contrario, buscar resaltar, valorizar las contribuciones que realizan, va a repercutir sobre el bienestar general de las comunidades, ¿verdad? Y va a facilitar, va a propiciar un avance en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad. Entonces no se trata, digamos, de esa visión un poco atávica, ¿verdad? Y además es una visión, me parece a mí, prepotente, ¿verdad? De pensar en todos estos colectivos como, ¿verdad? Como personas con derechos, con menos derechos, ¿verdad? O con derechos inferiores, y que eso es lo que va a garantizarnos un bienestar social, cuando es exactamente lo contrario, ¿verdad? El que seamos mejores sociedades y el que exista una ganancia mayor para todos nosotros va a depender más bien eh, de reconocernos en nuestra diversidad, de reconocer los aportes valiosísimos que tenemos que dar desde diferentes perspectivas. Y luego, bueno, el otro punto que quería reiterar es el de el lugar central que ocupa la noción de autonomía de la persona con discapacidad en el paradigma propuesto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me parece que el viernes pasado se mencionaba también la conceptualización que se realiza desde la CIFO, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Esta conceptualización retoma varios de los aspectos que ya he mencionado en cuanto a que la discapacidad es el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona y sus factores personales, los factores externos que representan las circunstancias en las que vive esa persona. Entonces, todo el tema de las barreras, de los obstáculos, de la falta de oportunidades para el desarrollo al que tienen derecho, es parte del concepto de discapacidad, y que es donde podemos desde el Poder Judicial hacer aportes importantes. Luego, aquí no me voy a detener mucho, la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, que es consecuencia de la aprobación de la Convención, sí va a introducir una serie de conceptos, y particularmente en el artículo 2, inciso G, se define la salvaguardia como los mecanismos o garantías adecuadas y efectivas establecidas por el Estado costarricense en el ordenamiento jurídico para el reconocimiento pleno de la igualdad jurídica y del derecho a la ciudadanía de todas las personas con discapacidad. La salvaguardia mitiga que las personas con discapacidad sufran abusos de conformidad con los derechos humanos o influencias indebidas en detrimento de su calidad de vida. Entonces, también insistir en que el término de salvaguardia se refiere a apoyo, se refiere a ayudas, y es un término abierto, ¿verdad? Es un concepto abierto con el cual desde el Poder Judicial las personas que administran justicia pueden asirse de él para facilitar esa igualdad.
y es completamente diferente, ¿verdad? Y que tiene que haber una ruptura completa, un olvido completo de lo que era la tutela, la curatela, y olvidarse sobre todo de tratar de identificar salvaguardia, garante, asistente, etcétera, todos estos conceptos con los del ordenamiento anterior, ¿verdad? Todo tiene que dirigirse más bien a potenciar la igualdad jurídica de las personas con discapacidad. Voy a hacer mención nada más brevemente a un elemento interesante, me parece a mí muy interesante desde el punto de vista de los derechos humanos, que es la encuesta nacional sobre discapacidad que se efectuó en 2018. Esta encuesta se realizó en cumplimiento de una de las obligaciones que asumió el Estado costarricense al firmar la convención, que está en el artículo 31, donde se señala que los estados van a recopilar información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación que les permita formular y aplicar políticas a fin de dar efecto a la presente convención, porque aquí estamos partiendo de casi que una obviedad, pero que en la práctica no se aplica tal cual, que es que lo que no se conoce bien, lo que no está cuantificado, lo que no se tiene certeza de cómo está configurado, no puede recibir una política pública, un apoyo, e incluso me parece a mí que puede ser un apoyo importante a la hora de tomar decisiones desde el ámbito jurisdiccional, para saber cuáles son las dificultades. Algunos datos de interés, así nada más mencionados someramente. Bueno, esta encuesta se realizó sobre personas mayores de edad que viven, digamos, en sus hogares. No se incluyó ni a las personas menores de edad ni a personas que viven digamos, en residencias colectivas. Se estableció, se pudo determinar que el 18% de las personas que residen en el país están en situación de discapacidad y el 14% tiene un grado severo de discapacidad. Hay una mayor cantidad de mujeres que sufren de discapacidad que hombres, y esta encuesta se las menciono precisamente porque nos va a dar algunas pistas de cómo hay que agregar al tema de la discapacidad el tema de género también, porque hay una mayor afectación entre las mujeres. Y luego el otro dato que me pareció un poco fuerte a propósito de este tema, es que las personas con discapacidad, la mayor parte, necesita asistencia personal, y muchísima lo que necesita es asistencia personal intensa, y resulta que quienes proporcionan esta asistencia personal intensa, el 70% prácticamente son mujeres, y de ellas solo el 9% está remunerada al menos en el 2018. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un enorme problema además digamos, de género desde el punto de vista de los roles tradicionales de cuidado. Hay problemas relacionados con acceso a recursos también, sobre todo en las familias en las que no se cuenta con ellos, y de ahí la importancia de tener en cuenta, digamos, estos antecedentes de la población en sí a la hora de adoptar decisiones. Bueno, entonces, dicho lo anterior, ¿cuáles ejemplos de sentencias de la Sala Constitucional relacionados con las salvaguardias encontré? Bueno, antes nada más aclarar que quiero quiero sobre todo concentrarme en el tema de salvaguardia, pero que existe también una cantidad importante de resoluciones de la Sala Constitucional adoptadas a partir de la Ley 7600, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad,
Y, sin embargo, bueno, como repito, como no es el tema, entonces no voy a ahondar en ellas. Nada más quisiera aclarar que la contribución de la sala en esta materia ha sido lo relevante en la medida en que ha procurado el respeto de una serie de derechos, tanto por parte de sujetos de derecho público como de sujetos de derecho privado, porque en temas como el acceso al espacio público, el acceso a los transportes, el acceso a la educación, el acceso a espectáculos públicos, que es parte de la materia que se ha abordado en sentencias de la sala, muchas veces lo que se encuentra es un sujeto de derecho privado que es el concesionario o que es quien está organizando la actividad o que es el dueño del centro educativo y que no tiene, digamos, ninguna sensibilidad ni tiene, no sé, lo decía muy bien la persona que expuso el viernes pasado, que no se trata, digamos, de señalar que seamos, que hayamos sido malas personas o buenas personas, etcétera, sino que se trata de señalar o de tomar conciencia que ha existido una determinada forma de enfrentar a las personas con discapacidad, de incluirlas, de ayudar a levantar las barreras a las que se pueden oponer, que debe cambiar, ¿verdad? Entonces, todo este desarrollo de la ley 7600, pues necesariamente ha entrado en esas dos vertientes, no solo frente a instituciones públicas, sino también en general contra los sujetos, en general con cualquier persona que por medio de, digamos, de esa falta de sensibilización y de comprensión, de educación sobre el tema de la discapacidad, haya discriminado a alguna persona en esta situación. Y, por ejemplo, en la sentencia, bueno, espero que estén viendo la presentación, que sí, que perdón que lo olvidé consultarlo anteriormente, si no, de todas maneras, igual después se las remito. La sentencia 2018 del 2018, la número 17.004, fue una, digamos, es un ejemplo, digamos, típico de un caso que en algunos foros académicos se critica a la sala, que por qué la sala constitucional tiene que estar mandando a construir aceras, ¿verdad? Que es prácticamente una labor de administración activa municipal, etcétera. No obstante, me parece a mí, una de las barreras cotidianas que enfrentan las personas con discapacidad que tienen, digamos, dificultades para movilizarse o alguna deficiencia visual. Y aunque sí pareciera que no es un tema tan rimbombante académicamente, por decirlo de algún modo, en lo que es la cotidianeidad, sí es un tema relevante, sí es un tema de que algunas personas no pueden ni siquiera salir de su casa a hacer los gestos más cotidianos porque no tienen un acceso a espacio público. Bueno, ya concretamente, ya habiendo, digamos, entrado en vigencia la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, tendríamos, digamos, algunos otros ejemplos que quiero comentarles y compartirles hoy. Uno de ellos es qué pasa con el retardo en la administración de justicia. Bueno, en general, la tesis que estableció la Sala Constitucional por mayoría desde el año 2011 implica que en general la Sala no va a atender por medio del recurso de amparo los reclamos porque un determinado proceso esté tardando mucho. Por decirlo, digamos, de una manera resumida y simple. No obstante, es interesante que esta sentencia del 2011 dejó como decir una especie de salida, ¿verdad? Como una excepción
que se lee de la siguiente forma. Esta regla, la regla de no admitir amparos en este supuesto, podrá ser valorada en cada caso concreto, de manera que la Sala Constitucional podría conocer y resolver un amparo sobre esta materia, aunque el proceso no haya llegado al estado indicado, es decir, aunque el proceso no haya concluido, cuando estime que existe una infracción grosera que debe ser atendida de conformidad con el artículo 7 de la Ley de la Jurisdicción, que es el que le da la potestad a la Sala de fijarse su propia competencia. Entonces, digamos que esta, como que esta salida, esta excepción que se dejó ahí prevista, se ha utilizado en algunos casos relacionados con la materia que nos ocupa ahora. Por ejemplo, en la sentencia del 2018, la 18.273, se conoció un caso en el que se alegaba retardo judicial porque se trataba del tema de la salud y bienestar de una persona con discapacidad y al final, bueno, valoró si el proceso había o no tardado más de la cuenta. El otro aspecto que tiene que ver con el trabajo de la Sala Constitucional vinculado con la labor jurisdiccional, la labor de la jurisdicción de familia. La otra aclaración que habría que hacer es que, de acuerdo con el artículo 30, inciso de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no procede el amparo contra resoluciones jurisdiccionales. Es decir, que normalmente la Sala Constitucional no va por la vía del amparo, no va a conocer de lo que, no va a revisar, no va a referirse en general a lo que está sucediendo en un proceso. Y aquí les traigo dos ejemplos. Uno es una sentencia del 2016, la 16.078, en el que la parte acude en amparo ante la sala porque estaba en desacuerdo con el resultado de una pericia psiquiátrica forense en un proceso de salvaguardia. Eso la sala no lo puede revisar. E igual en una sentencia del 2017, la 7989, se consideraba que la resolución del juzgado de familia no se avenía a lo que se había establecido en el dictamen médico legal. De la misma forma, estos casos se rechazan a portas. Ahora, un tema donde la sala sí ha incursionado es en lo que tiene que ver con los requisitos para diferentes trámites, digamos, podríamos denominarlo en general como un tema que toca la autonomía de la persona con discapacidad. Estos tres ejemplos, que son uno del 2008, otro del 2017 y otro del 2015, se refieren, bueno, en el caso de las dos primeras, a el tema de la persona con discapacidad visual que realiza transacciones en un banco. Los dos primeros casos, el del 2008 y el del 2017. En estos casos, al final, la sala se inclinó por atenerse al texto del artículo 413 del Código de Comercio, reformado por la ley, que había sido reformado por la ley 7600, y considerar que exigir que la persona con discapacidad visual deba firmar con testigos, de alguna forma protege su patrimonio, da certeza, etc. A mí estas sentencias en general me parece que sobre este tema podría eventualmente irse un poco más allá con base en la ley 9379 y la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, y además con las observaciones del comité encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención, porque estamos en un momento en que tecnológicamente contamos con mayores oportunidades, mayores recursos para eventualmente permitir que una persona, en este caso, pueda de forma autónoma, que es uno de los propósitos justamente de la Convención, realizar el trámite que le interesa y no
sujetarlo a la participación de terceros. Pero bueno, es un tema que está abierto. Y luego, en el caso del 2015, al final la sala declinó, que es la sentencia 2015-4939, la sala declinó referirse al tema de fondo porque lo que había detrás era un conflicto familiar y tenía que ver con el ingreso de una persona adulta mayor en un centro de larga estancia. Otro caso que fueron varios, de hecho este es ejemplo de me parece fueron que no muchos, ¿verdad? Pero como unos 15 casos parecidos que conoció la sala a través del recurso de amparo. Se trataba del acceso al bono de vivienda, que es precisamente, digamos, uno de los derechos que se protegen a través de la Convención sobre los derechos para las personas, sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es el derecho a contar con acceso a la vivienda. En este caso, y perdonen aquí la cita, que me habían dicho que esto es totalmente antipedagógico, hacer estas citas gigantes, pero para no perder el detalle. Resulta que la persona hace el trámite, ¿verdad?, entre el INBU y el BAMBI, resulta beneficiaria del bono de la vivienda y una vez que completa todos los trámites, el INBU le indica que tiene que llevar a cabo un proceso de salvaguarda del hermano, que era una persona con discapacidad. Aquí en general, ustedes si leen la sentencia van a ver que hay como un concepto que lo que estaba pidiéndole en realidad el INBU era que nombrara una especie de tutor, ¿verdad? Estaba totalmente bajo el anterior esquema. Entonces, y le advirtió que si no seguía el proceso iba a perder el bono. Resulta que la persona inicia el proceso y le dicen que para poderlo llevar adelante tenía que llevar un famoso curso que está estipulado en el artículo 27 de la ley 9339, que es un curso de formación y capacitación de asistentes personales, pero que el INAH todavía no lo había implementado, ¿verdad? Entonces vean qué engorroso como en un núcleo familiar donde hay una persona con discapacidad, ¿verdad? En vez de que eso juegue a favor de una aplicación plena de la convención y del acceso a esa oportunidad, más bien lo que se hace es imponerle a la persona requisito tras requisito, además sin el sentido ni de la convención ni de la ley. Entonces al final, de la ley 9379, perdón. Entonces al final la sala declara con lugar el amparo. Claro, aquí la ventaja es que tenemos autoridades administrativas, que eso sí puede controlarse por medio del amparo. Pero al final lo que hicieron fue ordenar que se implementara el curso, ¿verdad? Entonces también la misma sala digamos, termina apegándose un poco a la misma visión de los proveedores de la vivienda, a la misma visión del juzgado, y que lo que en realidad lo único que estaba haciendo falta es que se implementara el curso. Que en realidad, de acuerdo con lo que hemos visto durante este ciclo de conferencias, la solución pudo haber sido distinta o más enérgica. Luego otros ejemplos de sentencias que podríamos ver, aquí en adelante, es para la apertura de cuentas de ahorros, para la exoneración de vehículo ante el Ministerio de Hacienda, o para el traspaso de pensiones. En estos tres casos, que son las tres sentencias del 2019, sí se estaban oponiendo el requisito de ir a pedir que se iniciara un proceso de salvaguarda para poder acceder cuando existen disposiciones normativas expresas, por ejemplo, en el caso de la exoneración o el traspaso de pensiones, donde se dice que no tiene que requerirse o no se tiene que oponer como un requisito, porque es desnaturalizar y entender completamente
o sea, fuera de contexto y en perjuicio de la persona con discapacidad la figura. Y la sala, esta sí, me parece, son sobre todo la sentencia, la 2019-9287 y la 2019-10.691, sí ya digamos, desarrolla como con más firmeza, con más seguridad, con más conocimiento, el tema de la autonomía personal y de la innecesaria oposición de requisitos. Y luego, dentro de este campo del amparo, el último ejemplo que quería comentar con ustedes es el de un amparo de protección del derecho a la salud. Es una sentencia del 2018, la 7105, donde una hermana lleva a la otra hermana con discapacidad que tiene un problema serio, tienen que practicarle un legrado con biopsia del endometrio. Y nuevamente, ¿verdad? Empieza esa maraña de requisitos, se niegan a atenderla si no acude ante el juzgado de familia de unas diligencias de salvaguardia. La hermana, bueno, pues acude ante el juzgado, se dicta una resolución provisional, ¿verdad? Facultándola a que dé el consentimiento en nombre de su hermana, que además me parece interesante el presupuesto que la hermana lo que padece es un retardo mental moderado y microcefalia. O sea, la hermana no necesariamente tenía que dar su consentimiento a través de otra persona, ¿verdad? Y digamos un desconocimiento total de su autonomía. Y entonces, bueno, se dicta la resolución provisional y cuando llegan al hospital le dicen que no, que necesitan la sentencia, que no puede ser. Entonces se interpone el amparo para pedirla, porque además no era un tema de una atención que pudiera esperar. La persona tenía comprometida su salud. Y claro que como es contra el hospital, entonces se puede conocer el caso por medio del recurso de amparo. Desafortunadamente la sala señala que no aprecia que el requerimiento de la autoridad recurrida de presentar el documento emitido por la autoridad jurisdiccional resulte contrario a derecho ni lesivo de los derechos de la tutelada. Ahora, digamos, desde el punto de vista práctico en este caso, ya en aplicación de la medida cautelar sí se practicó la cirugía, ¿verdad? Entonces, digamos que desde el punto de vista práctico no hubo una consecuencia preocupante de esta posición de la sala, no obstante sí queda, digamos, el pronunciamiento en sí no camina, digamos, de la mano tan fuertemente con lo que se ha estudiado sobre la Convención y la Ley 9379. Muy bien, y ya pasando al campo de las consultas, la consulta constitucionalidad y la consulta judicial, hay 3 casos que quería mencionarles. Una es la consulta legislativa facultativa sobre el proyecto de ley reguladora de investigación biomédica. Esta es una resolución de la sala del 2014, la 3969, que es interesante porque hace todo un repaso del tema, digamos, de consentimiento informado, lo que es la diferencia entre investigación terapéutica y no terapéutica, etcétera, y sí se tocan ciertos aspectos de la investigación vinculada a personas con discapacidad. En ese momento no consideró la sala que el artículo 18, que luego vamos a ver. Vamos a ver. Ok, perdón. Fuera contrario a la Constitución. Luego, una que ya comentaron en anteriores conferencias de este mismo ciclo, que es la sentencia del 2020, la 16.863, que fue la consulta judicial que formuló el Tribunal de Familia, sobre el tema de qué pasa con la persona con discapacidad
que no puede manifestar su consentimiento y digamos que cuál es la extensión de las potestades del garante, ¿verdad? Principalmente le preocupaba al tribunal que el artículo 8 del reglamento a la ley establecía que el apoyo más intenso podría ser el que brinde la persona garante a una persona con discapacidad que se encuentre en situación de compromiso del estado de conciencia, quien podrá consentir para un acto concreto, ¿verdad? Que sí existía, digamos, una duda razonable hasta qué punto esto efectivamente implicaba una protección de los derechos fundamentales de la persona en situación de discapacidad en esa circunstancia concreta. Aquí en general la decisión de la mayoría de la sala, digamos, es una decisión que, digamos, es un argumento en general bien desarrollado, sólido. A mí, es una opinión mía personal, no me convenció mucho, digamos, un dictamen que se pide al Colegio de Médicos sobre el tema de discapacidad y la persona que aparentemente no está consciente. No me satisface en el sentido de que el colegio lo que hizo fue apoyarse en una persona especialista en psiquiatría, ¿verdad? Entonces se refirió a algunos supuestos. Claro, la consulta judicial tiene como antecedente el caso de una persona con Alzheimer, si mal no recuerdo. Entonces, sí es como ese supuesto concreto. No obstante, el tema del compromiso de conciencia, ¿verdad? Vamos a ver. No. El tema del compromiso de conciencia pues puede también tener relación con un accidente, por ejemplo, o un paro respiratorio, etcétera. O sea, hay otros supuestos, pero bueno. Entonces, me parece que no tiene que ver solo con el área de la psiquiatría, sino que, por ejemplo, con el área de la neurología, ¿verdad? Etcétera. Pero bueno. También se refirió la sala a la observación general número 6, que ha sido objeto de comentario en este ciclo de conferencias, sobre la posibilidad de los apoyos en general, que no existe un límite, y el tema de la interpretación de la voluntad y preferencia de las personas cuando existe un historial. Todo esto más bien como para establecer que la figura del garante en estos casos no necesariamente contravendría los derechos fundamentales. Entonces, concluye aquí, simplifico mucho, ¿verdad? También es un tema de tiempo, que es responsabilidad del juez con el criterio médico y el análisis de las relaciones familiares designar a la persona garante adecuada. Es un tema de intensidad del apoyo, de su adaptación a las circunstancias personales de quien tiene la discapacidad y que a través de este mecanismo lo que se busca es evitar una muerte civil de la persona con discapacidad, aunque requiera apoyos más intensos. Dentro de lo que es el desarrollo de esta consulta judicial, se cita una consulta legislativa que resuelta por medio de la sentencia del 2020, 3421, que se refería a el artículo 18 que les mencionaba hace un rato de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica. Este artículo 18, digamos, el proyecto, espero no estar haciéndoles mucho enredo, el proyecto de ley, porque hablamos de una consulta legislativa, es porque existía un proyecto de ley para derogar este artículo 18, ¿verdad? Porque el artículo lo que señalaba es que en el caso de investigaciones biomédicas en las que participen personas declaradas como incapaces mediante un proceso judicial, el consentimiento informado debe ser suscrito por su representante legal. Entonces, en su momento, al resolver la consulta facultativa de constitucionalidad, la sala consideró que no era inconstitucional que se quisiera derogar este artículo 18 con base sobre todo en el artículo 15 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al señalar
que ninguna persona será sometida a tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento. Entonces, que al no existir aquí la posibilidad de traducir ese consentimiento en una manifestación de voluntad directa de la persona afectada, que de que el artículo 18 estaba bien que se derogara. Pero bueno, esta consulta legislativa tiene un voto salvado muy interesante del magistrado Rueda y de la magistrada Garro, que habla del concepto de huérfanos terapéuticos. Que a lo que se refiere es al caso de personas que no van a poder dar su consentimiento, entonces van a quedar efectivamente excluidas del todo de los eventuales beneficios de la investigación biomédica. Y Rueda sobre todo es el que propugna porque al menos en lo que es la investigación, porque hay que diferenciar investigación terapéutica de la no terapéutica, ¿verdad? Entonces, que por lo menos para la investigación terapéutica, donde podría pensarse que hay un bien mayor vinculado al derecho a la salud, sí se debería permitir. Y entonces, digamos, afianza su posición en el reconocimiento del derecho fundamental a la salud. Ahora, visto lo anterior, en la consulta judicial, vuelvo a la consulta judicial, también la magistrada Garro digamos, amplía un poco los argumentos que había expuesto en la consulta de constitucionalidad de la derogatoria del artículo 18 y ella concluye que sí existe una inconstitucionalidad en la situación que plantea el Tribunal de Familia, porque hay una equiparación jurídica de situaciones que no son iguales, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista del derecho a la igualdad, no puede considerarse que deba dársele un tratamiento igual y además que existe una obligación pública, una obligación estatal a una protección especial a las personas vulnerables. Básicamente ella concluye que la figura del garante no es apta para personas con discapacidades cognitivas o volitivas severas, porque además la figura del garante, señala doña Ana Mari, no tiene regulado un régimen de responsabilidad por sus decisiones, por las consecuencias que pueda tener para la persona a quien supuestamente está representando, porque además no es un representante, ¿verdad? No es un tutor, no es esa misma figura. Entonces, de ahí que llega a sus conclusiones. Bueno, y entonces, para terminar, quería nada más hacer unas cuantas reflexiones en cuanto a que tenemos un marco normativo muy rico, ¿verdad? Conformado por la convención, por las observaciones del comité, por la misma ley 9379 y nosotros como operadores de derecho somos los llamados a, digamos, a concretizarlo, a darle vida, a permitirle que efectivamente sea un cambio social profundo a favor de los derechos de las personas con discapacidad. El papel, bueno, el papel de la sala, como les decía, podría ser un poco más protagónico en esta materia, sobre todo desde el recurso de amparo, aunque digamos esas grandes líneas que puede fijar a través de los instrumentos de control de constitucionalidad también resultan bastante útiles. Y luego digamos un excurso sobre un tema que no es jurídico, pero sí expresarles la preocupación que me queda a mí en cómo toda esta materia, digamos, de los apoyos, por ejemplo, del asistente personal subsidiado por el Estado, etcétera, pueden verse comprometidos con las circunstancias económicas actuales, ¿verdad? Entonces, y además, no solo con las circunstancias, sino como la erosión que se está tratando de hacer al Estado como
protector de todo este tipo de poblaciones. A mí me parece que el rol que juega el Estado al proteger determinados, al promover la lucha contra la discriminación, al proteger a determinadas poblaciones vulnerables, no puede ser sustituida por, por el sector privado. Es un apoyo que tiene que nacer porque al nacer desde lo público tiene que nacer en condiciones igualitarias, nace como las obligaciones que ha adoptado el país a través de otros instrumentos, a través de diferentes instrumentos internacionales, y existe un deber de conferirlos de manera también igualitaria, ¿verdad? Entonces, también me queda esta preocupación y se las transmito. Les agradezco enormemente la atención a estas palabras y quedo a sus órdenes para las preguntas en que pueda colaborarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ingrid, este recorrido y esta forma en que nos enfrentaste a las sentencias de la Sala Constitucional, sin duda alguna abre mucho el panorama, ¿verdad?, que enfrentamos la ciudadanía y las personas juzgadoras, porque recordemos que hoy nos acompañan también personas externas al Poder Judicial y que entonces resulta muy rica esa amplitud de las sentencias que seleccionaste, porque nos deja a todos convocados para ese cambio que advertíamos desde el inicio de estas conferencias y que sin duda alguna, como bien lo indicabas, ahora con la de el viernes pasado, hasta con el vocabulario, ¿verdad? Cómo tenemos que incorporar, cómo tenemos que cambiar de pronto esa resistencia, ese cambio de paradigma. Así que infinitamente agradecida. Si alguna persona tenemos aquí a Rebeca Ramírez Corrales con su manita levantada, si gusta abrir el audio. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a la Escuela Judicial por esta capacitación tan excelente. Ya de mi tercera presencia, ¿verdad? Y pues me ha gustado un montón. Yo quiero hacer 3 preguntas pues muy precisas porque, bueno, yo soy psicóloga, estudiante de Derecho y también soy perito en temas de salvaguardia y también estudié gerontología, estudio de vejez y envejecimiento. Yo quería pues hacerle algunas observaciones y también preguntas, porque mis peritajes en temas de salvaguardia es principalmente la población mayor con algún diagnóstico o situación de demencia, Alzheimer o trastornos neurocognitivos mayores, como también se conoce ahora. Y muchas de esas personas Costa Rica no tiene todavía regulado a nivel de normativas el tema de las voluntades anticipadas, que eso urge, ¿verdad?, para estos temas de salvaguardia, porque al final sabemos que las familias, en segundo lugar, como dice la normativa, solicitan la salvaguardia, pero ya llega la persona mayor con un deterioro de Alzheimer muy avanzado y a veces ni el consentimiento informado puede firmarlo, ¿verdad? Y eso queda en una disyuntiva, como, ¿cómo hace la persona ya con las capacidades a nivel de autonomía pues muy disminuidas, ¿verdad?, para firmar un consentimiento formal, y a veces la familia tiene que hacerlo por un tema de circunstancial. Esa. La segunda es que, bueno, me llama mucho la atención todas esas sentencias en relación al profesional en psiquiatría, ¿verdad? El, el Alzheimer y todos estos trastornos neurocognitivos también lo puede valorar otros profesionales en la salud, ¿verdad? Como un psicólogo especializado en gerontología, un psicólogo especializado en neuropsicología, ¿verdad? Porque son problemas más cognitivos que médicos, ¿verdad? O un neurólogo, ¿verdad? Es cierto lo que usted dice, un neurólogo debería pues valorar también esa parte. El psiquiatra es más a nivel mental y de problemas de discapacidad, también psicosocial, pero la parte cognitiva es más de psicología y de neurología, gerontología.
Al igual ya no se dice retraso mental, se dice discapacidad intelectual. Entonces, para esas dos observaciones, al igual de la investigación, yo pertenezco a la Comisión de Psicogerontología del Colegio de Psicólogos, donde, bueno, hay colegas que hacen investigaciones en diferentes universidades públicas y a veces la investigación terapéutica, a veces sí tiene, y personas con un avance en su deterioro por el tema de Alzheimer, el tema de las consentimiento informado, pues esto nos da una luz también de que a veces ellos no pueden firmar. O sea, uno ha hecho hasta peritajes con personas que ya están encamadas y con capacidades casi nulas. Entonces quedo anuente a su respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, por sus preguntas. Vamos a ver, desde el punto de vista de lo que son los instrumentos procesales de la Sala Constitucional, aquí en realidad hay poco que hacer, aunque sí algunos detalles. Porque a mí me parece que el tema de poder regular lo que son las voluntades anticipadas entra por una parte en el campo notarial, ¿verdad? Que se puede hacer algún tipo de declaración, o sobre todo me parece a mí que debería ser objeto de regulación legislativa. O sea, necesariamente debería dictarse una regulación de esta materia. La sala eventualmente podría señalar una especie de vacío, una inconstitucionalidad por omisión en algún aspecto, pero generalmente no va a poder por sí misma, digamos, obligar a que se mueva el ordenamiento jurídico en esa dirección, aunque sí debería. De igual forma el tema del dictamen, o de qué tipo de especialista, qué tipo de profesional es el que debe valorar en cada caso, eso queda más bien dentro de las competencias del juez de familia dentro de un determinado proceso, ¿verdad? Y también, bueno, va a estar todo el tema, pero me parece a mí que es más administrativo, de la organización dentro del organismo de investigación judicial y la sección de medicina legal, ¿verdad? ¿Qué tipo de profesionales se puede, con qué profesionales se puede contar? O el mecanismo de interconsulta, ¿verdad? Que utilizan ellos también. Y me parece que es una dinámica que tiene que realizarse, digamos, entre las partes durante un determinado proceso de proponer, ¿verdad? Eventualmente que la evaluación se adapte específicamente a la discapacidad con la que se esté enfrentando en ese momento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que la información que tenemos es sumamente rica, ¿verdad? Y definitivamente muchos desafíos, plantean muchos desafíos desde mi punto de vista, ¿verdad? Ir escalando hacia ese paradigma, ¿verdad? Que es el que nos convoca en este momento. No hemos terminado de digerir todas las implicaciones que tiene precisamente que desde la judicatura, desde el notariado, desde el quehacer cotidiano de las familias tengamos que comprender ese cambio y la intensidad de los apoyos, ¿verdad? Tenemos que construir este ciclo de conferencias. Yo creo que lo que hizo fue precisamente enfrentarnos a esa gran responsabilidad que decías vos. Tu preocupación la transmitís, ¿verdad? Para nosotros como personas juzgadoras y decía a la ciudadanía. No sé si alguien más quiere presentar alguna inquietud respecto de la presentación de estas sentencias que de forma tan detallada nos hizo... María Esther, perdón, una cuestión que me preguntan por la presentación.
Entonces, no sé si eso lo hago a través, si la puedo agregar yo misma o si lo coordino Si a través tenés de la los escuela permisos, mejor. si tenés los permisos, pienso que no Ah, habría ningún yo, problema, ajá, pero creo que si no no. me la mandas por correo y yo se la paso a Francia, que es la que tiene, digamos, los permisos full para hacérnoslo llegar. Yo por lo menos Perfecto. no los tengo. Ok, sí, no, yo tampoco. Entonces, gracias. Muy bien. Muy bien. No sé si querés compartirnos algún mensaje ya de cierre. No tengo yo preguntas aquí Perfecto. en el chat. No, me parece a mí que en general, digamos, desde el punto de vista de más procesal, que es el que se ha querido trabajar en este ciclo de conferencias, efectivamente el peso mayor, el actor principal, el actor de primera mano, es el juez de familia, ¿verdad? Son quienes van a tener, qué sé yo, un elemento tan rico, tan interesante, que es el de la entrevista a la persona con discapacidad, el de indagar los apoyos que requiera, etcétera. Todo eso va a estar radicado fundamentalmente en esa instancia. Y yo siento que digamos, la amalgama que puede hacer la Sala Constitucional con esa labor es más que nada desde el punto de vista del control administrativo, ¿verdad? Como con algunos de los ejemplos que les di, ¿verdad? Tratar de que ahí no se trabe, que no se inventen requisitos, que no se levanten barreras, ¿verdad? Que no sea exactamente lo contrario de lo que nos está pidiendo la convención. Y también, como es el contacto con la parte administrativa, eventualmente velar por esta preocupación que comentábamos ahora de la eventual disminución de recursos para apoyar, digamos, todo lo que significa hacer realidad lo que señala la Convención y la Ley 9379. Y bueno, y agradecerles además su atención y desearles una muy feliz tarde y un muy buen provecho de todo este ciclo. Muchísimas gracias, Ingrid. Yo quedo con una gran tarea porque sin duda alguna de todas las instancias de la jurisdicción de familia tenemos mucho por qué crear y cómo crecer, ¿verdad? Siguiendo todas estas pautas que la Sala Constitucional nos ha ido dando y que nacen de la misma Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que reitero, tenemos que aprender a asimilar ese nuevo paradigma. Infinitamente agradecidos, Ingrid, y de verdad que fue un placer. Ahí continuamos viéndonos en el camino. Y ahora sí, a las personas participantes, por favor, que nos anoten su nombre, número de cédula y correo para confeccionar los certificados de participación. Muchísimas gracias, sí, que esté muy bien. Gracias, buenas tardes.